Ok. Estas preguntas estaban dirigidas a conceptos, procedimientos, relaciones entre ellos, relaciones entre conceptos, relaciones entre procedimientos y a representaciones. Comencemos con la tarea 1. Vi que algunos de ustedes escribieron en la resolución que me enviaron la respuesta a estas preguntas, entonces va a quedar abierto a que quien desea participar. ¿Quién quiere participar con respecto a la tarea 1? ¿Qué conceptos matemáticos están involucrados? ¿Cómo se representan? ¿Qué representaciones? ¿Cómo se relacionan? ¿Quién quiere comentar en esta tarea 1? Bueno, voy a participar yo. ¿Sí? En conceptos matemáticos yo puse razón de, punto, metros, expresión matemática, gráficamente, sistema de ejes cartesianos. Profe, la verdad yo con esas preguntas sí tuve como ciertas dudas porque, por ejemplo, respondiendo a la 1 y me pasó en las 3, que a veces tanto la respuesta de la 1 como de la 2 a la pregunta de cómo se relacionan entre sí los conceptos y en la 2, que era cómo se relacionan los procedimientos, casi que era la misma respuesta. Porque, por ejemplo, en esta 1, yo puse, estos conceptos están relacionados de manera que se debe poder comprender los primeros 4, o sea, en mi caso, movimiento rectilíneo, razón de, punto y metros para entender lo que el problema plantea o describe. Uh-huh. Así, teniendo claro esto, se debe además entender los últimos 3 conceptos, es decir, expresión matemática, gráficamente, sistema de cartesianos, para poder dar respuesta a lo que se solicita. Es decir, no es suficiente comprender lo que el planteamiento del problema describe, sino que se debe entender lo que se solicita para poder dar respuesta. Creo que está muy redundante. ¿Esto lo incluyó dentro de los conceptos o los procedimientos? Lo de conceptos, pero cuando me fui a procedimientos sentía como que era lo mismo, no sé Ok. si fue como que tuve un Hay una conflicto ahí. distinción clara entre qué es concepto o un límite entre concepto y procedimiento. Sí, o sea, sí sé cuál es la diferencia de un concepto y de un procedimiento, pero como a la hora de establecer la relación, siento que el concepto está relacionado con el procedimiento. Ah, muy bien, interesante. De hecho, la pregunta 3 dice cómo se relacionan entre sí estos conceptos y procedimientos. Entonces, sí existe una relación entre conceptos y procedimientos. Exacto, sí, porque yo en ese 3 puse, creo que para poder realizar los procedimientos que implican la resolución del problema, se debe tener claro el significado de los conceptos que este involucra. Ujú. Pero sí, más o menos fue por ahí. Muy bien, Nicole. ¿Alguien más? Agregar a la 3 de que lo que mencionó Nicole, que también muchas veces, yo lo escribí también ahí en la respuesta, que a veces usted identifica un concepto y ese concepto tiene características que te dictan o métodos que te dictan qué hacer, qué usar en el procedimiento. Entonces, como que de uno vas directo al otro y a veces, mientras que estás realizando un procedimiento, llegas a una conclusión que vos identificas que tiene que ver con un otro concepto y Ujú. entonces ya terminas también, o sea, como que te mueves de conceptos a procedimientos y de procedimientos a métodos, a conceptos. Conceptos. Muy bien. Muy bien, eso Yo tengo deja. una, Sí, perdón, Hilary. yo tengo una pregunta porque hasta ahora lo pienso, pero dice conceptos y procedimientos en la tarea en sí, eso se refiere también a la resolución de la tarea. Correcto. Cuando hablamos de una tarea, la tarea tiene implícita su resolución. Ok, sí, entonces, bueno, yo lo resolví con lo del pendiente y con la ecuación canónica ahí. Entonces, como conceptos, Pendiente o ecuación canónica son conceptos o procedimientos. conceptos. Y un procedimiento. Y determinar la pendiente. ¿Qué no? ¿Qué es? Sí, Ajá, y excelente. Determinar la pendiente sería un concepto. sustituir Un en la ecuación procedimiento. canónica. Ok. Y sí, eso puse. Puse también tiempo y posición, que creo que Nico no los dijo. Como conceptos. Ajá, como conceptos. Muy bien. En la tarea 2.
¿Qué conceptos puntuales, conceptos matemáticos estarían presentes en la tarea 2? Biyectividad, sobreyectividad, inyectividad. Inversa también. Ujú. Muy bien. Procedimientos. Al menos, Demostrar. ajá, yo demostré, entonces, demostrar la inyectividad, Ujú. sobreyectividad. ¿Qué otro? Determinar la inversa ahí, que es despejar el criterio, despejar la X. Ujú. ¿Y más procedimientos en esta tarea 2? Pues graficar, ¿no? Sí, graficar. Definir porque, digamos, si a nosotros nos piden definir la inversa en sí, no solo basta con El despeje. ajá, hay que definir el dominio, el Dominio. ámbito. Ujú. Ajá. Muy bien. Es un aspecto muy interesante, que para la definición de una función, no solamente la expresión matemática o algebraica en sí, llamado criterio, sino su dominio, su codominio, forman parte de la definición de una función. Entonces, bien, ese ejercicio, y luego podemos también llevarlo acá, en la tarea 3, ese ejercicio de identificar conceptos, procedimientos, la relación que se establece entre conceptos y procedimientos, así como las representaciones que están involucradas para esa relación, forman parte de algo que se llama la estructura conceptual y la estructura procedimental del contenido matemático escolar. Veamos ahora una presentación que ustedes tienen disponible acá en el entorno virtual. Esa presentación está acá, en el tema 1, estructura conceptual y procedimental. Voy a proyectarla y vamos a definir ya qué es concepto, qué es procedimiento y cómo está compuesta esta estructura. Bien, veamos. Primero, vamos a discutir, bueno, y más que todo que ustedes participen con respecto a esta cita de este autor González en el 2003 indica, y leo textualmente lo que él dice. Tradicionalmente la matemática es vista como un gran conjunto de expresiones simbólicas y fórmulas, cuyo aprendizaje consiste en el reconocimiento de algoritmos que permitan transformar unas expresiones simbólicas en otras. Y por tanto, el papel del enseñante se limita a presentar esos algoritmos, lograr que los alumnos los retengan y evaluar la capacidad de estos para reproducir. Es la rutina de teoría, ejemplos y ejercicios que se basa en transmitir información para que el estudiante la registre y sea capaz de repetirla. A esto se reduce la enseñanza tradicional de la matemática. ¿Qué opinan? No sé ni qué decir, la verdad. Como, o sea, como que va en contra de todo lo que hemos aprendido en esta carrera, no sé. O sea, que no es una cuestión de repetición, sino de escuchar y repetir, analizar y de que ellos mismos deduzcan y que no memoricen, sino que analicen, que representen, etcétera, etcétera. Entonces, sí, no sé. Creo que también hay que agregar que es lo que se ha desarrollado como matemática durante mucho tiempo. Incluso nosotros mismos hemos vivido eso, enseñanza. Sí, eso iba a decir yo que esa básicamente es la matemática que a mí me dieron en el cole. Ya después cuando uno llega a la universidad es como, vea que vacilón todo lo demás, pero en general yo creo que está haciendo alusión a eso, a que es como lo que se ha llegado a transformar en la enseñanza de la mate. Muy bien. Marco dijo algo muy acertado, también se relaciona con lo que decía Yasmín. O sea, es la forma en como nos han enseñado. A mí también me enseñaron así, donde presentaban resultados ya construidos, o sea, teoremas o propiedades o las leyes de potencias o
más por más es más por menos es menos. Y repita, vean unos ejemplos y luego repita, tal como lo hizo el profesor. Yo lo viví, ustedes también, bueno, ahora Marco me está diciendo que, que también lo vivió. Ahora, Hillary choca en el sentido de va en contra de todos los principios que me están enseñando en la carrera. Y qué bien que es así, porque si algo queremos es que esta matemática, esta enseñanza tradicional, como dice el autor aquí, esto se reduce a la enseñanza tradicional de la matemática. Desgraciadamente, es una realidad, es una verdad. A esto se reduce la enseñanza tradicional. ¿Qué son las? Pero al mismo tiempo, esto es en el 2003, pero al mismo tiempo ustedes que ya pasaron por didáctica 1, donde vieron tantas teorías, ustedes saben que la evolución de la enseñanza no es de ahorita. Comenzó desde los franceses, con las corrientes francesas, sobre la cognición, sobre el constructivismo. Ya se comenzaban a dar líneas de cómo romper con lo que se concebía como tradicional, ¿cierto? Sin embargo, han pasado décadas de investigación en donde se han hecho esfuerzos por mostrar que esta no es la manera adecuada de enseñar. Sin embargo, la enseñanza tradicional sigue predominando. No solo en Costa Rica, sino en el mundo entero. O sea, que en Portugal, en 12º año, estén dando límites no significa que no sea bajo una enseñanza tradicional, en donde le dan todo hecho, recetas, ejemplos y reproduzca y listo. O sea, el apostar por un razonamiento matemático, el apostar por el desarrollo de otras habilidades, competencias, no es nuevo. Las pruebas PISA existen ya desde hace rato y tienen esa intención de apostar para otro tipo de ejercicios. Toda la reforma matemática aquí en el país, con nuevos programas y todo, intentan apostar con romper con la enseñanza tradicional. Sin embargo, la enseñanza tradicional sigue predominando. ¿Qué hacer entonces para romper con el estereotipo, con esta enseñanza tradicional? ¿Cómo se ven ustedes de aquí a a un par de años donde tal vez ya estén graduados, donde vayan a trabajar a su primera institución? Van a tener la puerta de la enseñanza tradicional de la matemática, tal como este autor lo está resumiendo, siempre va a estar ahí, al lado de ustedes. Ustedes decidirán si entran o no. ¿Qué opinan? Yo creo que lo más complicado, o al menos desde mi experiencia y todo lo que hemos vivido, yo diría que es como romper eso, ¿no? Porque puede ser de que yo creo que lo vivimos más en álgebra, que tuvimos Ujú, la oportunidad de ir a una escuela en donde, bueno, ahí estábamos limitados no solo por el tiempo, sino también por una profesora que nos decía que teníamos que cubrir ciertos conceptos y demás. Entonces, el hecho de que, bueno, a futuro tal vez uno llegue a una institución, pues va a tener esas mismas presiones. Lo primordial, diría yo, es como el saber llevar esa presión y al mismo tiempo ir cambiando estas concepciones, no solo de esos temas en específico, sino de la matemática en general. Entonces yo diría que es un gran reto, que hay que por lo menos tratar de ir poco a poco. No sé si lo lograré en los primeros grupos o si, no sé cómo será la situación y demás, pero eh, yo creo que sí hay más factores a considerar, pero tampoco creo que sea como algo imposible de lograr. muy bien. Yo creo que es algo muy difícil de conseguir siendo realista porque se necesita mucha, ¿cómo decirlo? Muchas personas que estén dispuestos a hacer ese cambio Ujú, y incluso la Universidad de Costa Rica, que se supone que debería ser un ejemplar en el tema,
Y sin ir muy largo, usted ve que en la mayoría de cursos de cálculo que son para ingenierías, pues esta es la temática, es una matemática tradicional la que se da. O sea, Correcto. incluso las personas, o sea, yo conozco personas buenas que tienen buenos ponderados y buenas notas en cálculo 1 y cálculo 2, y ellos lo que hacen es aprenderse un montón de algoritmos, de fórmulas que ellos saben que funcionan para ciertas cosas, no saben por qué funcionan. Y entonces, di, ¿cómo es posible que incluso la Universidad de Costa Rica quiera hacer el cambio, pero dentro de ella la mayoría es así? Y muchas veces usted llega al colegio y le toca a chicos que ya vienen de escuela y en la escuela ya vienen con esa de Ujú. matemática tradicional, digamos, y entonces ya vienen acostumbrados a algo, entonces tienen que hacerles el cambio, y tras de eso puede que tengan malas bases, entonces tenés que tomarte el tiempo. Y luego yo siento como que no ayuda, porque y te pide que tenés que estar entregando tantas cosas, y si no me das estas evaluaciones, entonces si estamos en problema, entonces tenés que evaluar, y entonces Ujú. no tenés el tiempo, tenés que hacer un cambio, pero tampoco hay el tiempo, entonces es muy complicado. Y puedes tener 5, 6, 7 grupos de 30 cada uno, entonces Uf, imagínense. sí, es curioso, porque entonces estamos presentando un panorama que ya de por sí no es nada positivo para esto, y entonces es el mismo panorama con que se están graduando ahorita los docentes y están yendo a las aulas recién graduados, y ¿qué terminan haciendo? Abrazar una vez más la enseñanza tradicional de la matemática. La razón de ser de que, por ejemplo, en los cursos de cálculo que menciona Dario, los cursos de mata aplicada, de servicios para todas las carreras, que da ingeniería, salud, economía, hay que tener claro algo, la formación de ellos, la mayoría de docentes, es una formación matemática, no es una formación didáctica. Hay que hacer mención a algo también, la carrera, bachillerato y licenciatura en enseñanza de la matemática, en la cual yo me gradué, ningún curso tenía el nombre didáctico, ninguno, en el plan de estudios. Profe, Entonces, un momento, solo para terminar la idea. Entonces, ¿qué podemos esperar de un profesional? Se espera a partir de su formación. Entonces, ¿qué esperamos nosotros, por ejemplo, acá con los estudiantes educadores matemáticos de la carrera de educación matemática? De que todo esto, todas las didácticas, desde el primer semestre que llevan didáctica 1 hasta el cuarto año que llevan didáctica 2, didáctica de la estadística, la probabilidad, y que todos los años llevan un curso prácticamente llamado didáctica, haga romper con esta concepción tradicional de la matemática, y que cuando estén ya en el papel de docencia, estén ejerciendo como docentes, no desechen todo y lo guarden porque el sistema es así, porque hay muchos, sino que traten de ser los agentes de cambio para romper con esta concepción tradicional de la enseñanza de la matemática. Ya la formación inicial de ustedes como futuros educadores ya les está desde ya obligando a que ustedes son los responsables con romper con esta concepción. Y los responsables directos. ¿Por qué? Porque son los que tienen el conocimiento. Los otros que no se graduaron de matemática pura, se graduaron de incluso de enseñanza a la matemática, donde no hay ningún curso que diga didáctica de. O sea, no podemos exigirles que rompan con esta concepción tradicional porque ellos están pasando una formación tradicional de. ¿Sí? ¿Quién iba a decir algo? sí, yo Ah, que Nicole. retomando lo que decía Dario, de que el problema es que a veces uno llega a dar clases a chicos de colegio así, Sí. y ya cuesta mucho como romper con eso porque ya ellos vienen acostumbrados a este sistema. Yo a veces pienso que debería de empezarse desde abajo, justamente por lo mismo. Digamos, bueno, yo he visto ya que existen como guarderías o redes de cuidado, claro, lamentablemente son privados, ¿verdad? Entonces no todo estudiante tiene acceso a ellos, que la metodología que ellos utilizan es una metodología más a la que nosotros nos están enseñando o las que estamos más acostumbrados a trabajar, pero sí creo que, digamos, con toda esta reforma y todo, incluso en didáctica del álgebra tuvimos la oportunidad de entrevistar a distintos docentes y ellos mismos nos dicen como, dice, hizo toda la reforma, se cambiaron los programas y todo, pero los docentes quedaron igual.
o incluso el asesor que a nosotros entrevistamos, ellos mismos decían, se hizo la reforma, se hizo el cambio y todo, pero los profesores se cierran al cambio. Y es como, ok, está todo el programa, pero yo sigo dando la clase como yo estoy acostumbrada a darlo. Pero no sé, creo que tal vez si desde que el chiquito está en preescolar o está en los primeros años de primaria, se trabaja más con este tipo de metodología, ¿verdad? Que en nuestro caso es un poco más constructivista y que todo esto, ¿verdad? Ya el chiquillo va creciendo en un ambiente educativo, en un entorno educativo donde se le enseña a pensar, porque el problema es que ahorita los chicos están acostumbrados a demen todo, estas son las fórmulas, esto es así, no me importa por qué sirve, solo sé que sirve, pero si desde pequeño se moldea al niño para que piense por qué será que eso funciona, por qué será que eso no funciona, entonces cuando llegue a años más avanzados, ya él solito va a ser como, ok, profe, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué esto sí funciona? ¿Por qué esto no? Entonces creo que tal vez el cambio debería hacerse desde abajo y obviamente, ¿verdad? Ahí vamos involucrados nosotros y todo lo que hablamos, lo que usted mismo decía de los docentes y la responsabilidad con la que nos graduamos nosotros, porque lo que usted nos dice nos lo han dicho un montón de profesores, digamos, yo recuerdo a la profe Andrea diciendo como, esta fue la principal razón por la que se creó esta carrera, porque en enseñanza estamos en este problema, los chicos se gradúan y terminan siendo absorbidos por el sistema. Entonces, creo que realmente el cambio debería hacerse como desde abajo. Entonces, para que esos mismos niños cuando vayan creciendo y vayan llegando a años superiores, sean ellos los que exijan ese conocimiento y exijan ese por qué, el quiero saber, el por qué es esto, por qué no y por qué sí. Es muy interesante porque realmente la responsabilidad cae en ustedes cuando reciban el título de bachillerato, cuando reciban el título de licenciatura. No en nadie más. No es en el maestro de primaria que fue tradicionalista. No es en el Ministerio de Educación, porque incluso el programa es abierto a romper con la concepción tradicional. Como el asesor le decía, cambiaron los programas, pero los docentes están cerrados en su rutina tradicional de enseñar matemáticas. Entonces, ya no, es como dejarle de echar la culpa, dejar de pasar la bola a quien, donde debería comenzar y porque yo los estoy recibiendo así y porque ya no puedo hacer nada, ya están hechos así, entonces tengo que seguir. Entonces, la responsabilidad directa es de ustedes. Ahora, una realidad es que ustedes van a ser, aún no se gradúan nadie en la carrera, pero cuando se gradúen van a ser uno en un mar de docentes donde su formación inicial ha sido muy carente, de docentes donde su trabajo, hay docentes ejemplares, hay docentes excelentes, hay docentes que buscan cómo capacitarse. No estoy diciendo que no los haya, los hay. Sin embargo, siguen siendo unos en medio de un mar en donde quieren todo práctico y enseña así, así es como funciona, los chicos no piensan. Yo he entrevistado y he conversado con docentes donde ya ellos crucifican, por decirlo así, a los estudiantes, decir, no vale la pena hacer todo ese esfuerzo. Ellos son, incluso, perdón por la palabra, he escuchado decir docentes, ellos son unos burros, no piensan, hay que darles todo hecho para que vean el camino por el cual tienen que ir. Entonces, esas son concepciones de un docente. Las concepciones de un docente son muy importantes. Una concepción es una creencia, es un conjunto de ideas sobre algo. Mis concepciones definen mis actitudes, mis conductas y mi forma de actuar, de accionar. En este caso, la profesión, el ser docente. Entonces, espero que todos, así como Hillary se impactó y vio esta cita, dijo, no, ¿qué es eso? No, va en contra, o sea, uno ya lo ve sucio, uno lo ve que no, ¿qué es esto? No va conmigo, no es la formación. Que siempre tengan esa premisa siempre, cada vez que piensen en enseñanza tradicional de la matemática. ¿Para qué? Para que tomen todo ese repudio, por decirlo así, y digan, no, voy a marcar la diferencia. Así sea que esté nadando contra la corriente, voy a marcar la diferencia y en todas las limitaciones o potencialidades que tenga, voy a tratar de ser un educador matemático, especialista en didáctica, que toma decisiones didácticamente fundamentadas.
Entonces quería comenzar esta cita con esta presentación con esta cita, porque es una realidad, está escrita en el 2003, pero González lo toma de otros autores que siguen refiriéndolo en años anteriores, y aún así vamos por el 2020 y sigue siendo una realidad tal como está escrito en esta cita. Es una cita bastante importante, interesante cuando queremos referir qué es una enseñanza tradicional. Es el ejemplo claro, la definición clara, que es una limitación de transmisión de información, en teoría, ejemplos, ejercicios, y el estudiante se espera que se repita tal como el docente lo hizo. Bien, vamos a avanzar acá. Ajá. Vamos a dar una definicióncita acá. Lupiáñez, que es otro español, en el 2009 define qué es contenido matemático escolar. Es muy importante. Podemos tener una noción de qué es contenido matemático escolar, sin embargo, bueno, tener una definición. El contenido matemático escolar es ese conjunto de conocimiento matemático que está presente en un currículum escolar sistematizado en un programa y que ha sido el resultado de un desarrollo histórico en las matemáticas escolares de ese contexto, de Costa Rica, de Estados Unidos, de Europa. O sea, el contexto me indica también el desarrollo histórico de la matemática en ese contexto, también me va a dar ese conjunto de conocimiento matemático que es aceptado dentro de ese contexto como matemática escolar, y que por lo general termina siendo publicado en un documento político como un programa de estudio. Incluye todas las aristas del conocimiento matemático que diferentes grupos de especialistas deciden y definen como educación matemática o para este contexto. Por ejemplo, el grupo de docentes que estuvo por detrás de Reforma a la Matemática, ellos fueron unos cuantos 5 o 6 o 7, fueron los que decidieron qué, cómo y en qué nivel presentar cierto conocimiento matemático. También se toma en cuenta, se debería tomar en cuenta los colectivos de profesores que han sido considerados para analizar y organizar esas estructuras de conocimiento curricular que se enseñan en las aulas. Entonces, el contenido matemático escolar es ese contenido de aula, ese contenido que está en un programa de estudios que ha sido el resultado de un desarrollo histórico de las matemáticas escolares en ese contexto de espacio y sociológico específico. Eso es contenido matemático escolar. Ahora, entrando en estructura conceptual, que es una de las organizaciones del contenido matemático que forman parte de un concepto aún mayor que vamos a estar desarrollando, que es el análisis didáctico. En estas primeras semanas vamos a estar desarrollando el análisis didáctico. La estructura conceptual y procedimental forma parte de esas líneas del análisis didáctico. Gómez, un autor, Pedro Gómez, un autor español que ha trabajado también bastante en Colombia, indica que esta estructura conceptual es una herramienta para analizar las matemáticas escolares. Esta herramienta me permite describir niveles de conceptos y relaciones entre los conceptos. Esta estructura no solamente es hacer una línea o una enumeración, una lista de conceptos. No solamente hacer la lista de conceptos, sino va más allá, va las relaciones entre ellos, cómo se involucran, cómo se representan. La construcción de una estructura conceptual es un proceso que primero inicia con identificar cuáles son esos conceptos y las posibles relaciones entre ellos. Dentro de esta estructura se distinguen 3 niveles: los hechos, conceptos y estructuras conceptuales. Luis Rico es quien distingue estos niveles dentro de la estructura conceptual, que también es otro español. Y para los hechos, Luis Rico expone que estos hechos son unidades las más pequeñas, entre comillas, de un tema matemático. Por ejemplo, una notación simbólica. Por ejemplo, un hecho es las líneas que representan el paralelismo o el símbolo de perpendicularidad. O un hecho puede ser un convenio matemático. ¿Qué es un convenio matemático? Ustedes saben que ya han pasado por cierta matemática formal, que hay autores que toman en cuenta de que el cero es natural,
otros dicen que el 0 no está dentro del conjunto de los naturales. Entonces, esos convenios se definen. Por ejemplo, nosotros podemos definir, para todo el curso vamos a tomar como convenio que las funciones que vamos a trabajar son de funciones reales de variable real. Puede ser un convenio. Esos convenios forman parte de los hechos. Luego aparecen, bueno, como les decía, las notaciones o los términos, como el término igualdad o el término mayor que o menor que es un término y al mismo tiempo se representa con una notación simbólica, o sea, existe un símbolo para representar ese término. Esos son los hechos dentro de una estructura conceptual. En las tareas que desarrollamos, por ejemplo, la representación de inversa de una función, cómo escribir un logaritmo. Los logaritmos a veces no se escriben igual en todos los libros de texto. Entonces, esos son notaciones, son convenios. ¿Ok? Ahora, una estructura conceptual de un contenido matemático escolar, vamos a aproximar que todos esos convenios sean los convenios que están establecidos dentro de un programa de estudios. Por ejemplo, ya el programa de estudios me dice cómo van a ser concebidas ciertas notaciones, cómo van a ser referidos ciertos términos, cuáles son los resultados aceptados dentro de ese programa de estudios. Y que muchas veces esos convenios no quiere decir que son exactamente iguales a la matemática formal. Ahí es donde viene la transposición didáctica, ¿cierto? Que hay cierto distanciamiento epistemológico entre lo que es el contenido escolar y el formal. Luego aparecen los conceptos en sí. Los conceptos son todo con lo que pensamos. Me genera un pensamiento, es a través del cual puedo pensar incluso un concepto. Describen una regularidad o relación de un grupo de hechos, o sea, puedo relacionar ciertos hechos y a partir de esa relación crear un concepto. Y suelen admitir un modelo o una representación y designado con signos o símbolos. O sea, un concepto va a tener no solo un nombre, sino también una representación simbólica a través de un signo. Como pendiente, por ejemplo, que hablamos, pendiente es un concepto, está por detrás, es un concepto que tiene por detrás muchos hechos. Un símbolo que es la M en algunos libros de texto, es un convenio, también decir que la M es la letra para representar la pendiente de una función o una recta, una función lineal o una recta. Entonces son los conceptos. Luego están las estructuras conceptuales, que es un nivel conceptual mayor en la cual se involucran sistemas relacionados, conectados entre sí de conceptos. Estas estructuras conceptuales sirven para unir conceptos, para unir que, como creo que fue, no sé si me equivoco, fue Nicole, que cuando estábamos hablando sobre conceptos decía, primero este concepto, pero lo necesito para este otro y para este otro, y al final todo eso es una estructura conceptual. Entonces, muchas veces se utilizan las estructuras conceptuales para definir conceptos de orden superior. O sea, para definir un concepto, por ejemplo, como límite, para el límite de una función, se necesitan primero conceptos básicos relacionados entre sí para definir un concepto de orden superior. Y siempre las estructuras conceptuales establecen algún orden o relación entre los conceptos que están ahí involucrados. Esa sería la estructura conceptual. Luego viene la estructura procedimental, que es como forma parte de esta estructura conceptual también, pero focada en los procedimientos. Y también se utiliza para organizar el contenido matemático escolar. Rico aquí distingue también 3 niveles de procedimientos, que son las destrezas, los razonamientos y las estrategias. Para Rico, las destrezas tienen que ver con, leo textualmente acá, con relaciones que el profesor identifica en el análisis del contenido de matemático, que tienen que ver relaciones entre diferentes representaciones de un mismo concepto o transformaciones de expresiones de un concepto dentro de la misma representación. Explico esto. Vamos a definir que existen relaciones entre representaciones de un mismo concepto. Por ejemplo, tenemos el criterio lineal de la posición de hace un momento, que es una expresión algebraica,
que se puede representar también gráficamente como una recta o un segmento de recta o una semirecta. El mismo objeto. Todo el mismo concepto representado diferentemente, en sistemas de representación diferentes. Y viene ahí el ejemplo, la representación gráfica y simbólica de una función cuadrática. Pero también podemos tomar en cuenta como destrezas las transformaciones de una expresión o de un concepto dentro del mismo sistema de representación. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una expresión cuadrática y van a aplicar la estrategia de completar cuadrados, están transformando el concepto, están transformando la expresión, pero dentro del mismo sistema de representación. ¿Cuál? El sistema simbólico. ¿Ok? O cuando están haciendo traslaciones o motecias, hay un sistema ahí geométrico, gráfico, donde se hace la manipulación. O sea, cuando se hacen transformaciones son dentro de un mismo sistema de representación. Y relaciones son relaciones entre diferentes representaciones de un mismo concepto. A eso Rico lo considera como destrezas. Ya los razonamientos son capacidades de los escolares, o sea, de quien está aprendiendo, que involucran la relación de dos o más conceptos entre sí y dentro de un mismo sistema de representación. O sea, cuando estoy relacionando el concepto de pendiente con el concepto de recta. O sea, hay dos conceptos ahí interligados, relacionados. Dependiendo el cómo esté actuando, eso va a ser un razonamiento. O sea, si determinar la inclinación o la pendiente de la recta a partir del valor de la pendiente, a partir del gráfico, o sea, ya hay varios sistemas de representación incluso involucrados y ahí hay cierto tipo de razonamiento. Por ejemplo, acá dice la relación entre el foco y la directriz de la parábola en una representación gráfica de la función cuadrática. O sea, relacionar el foco y la directriz de la parábola para resolver la tarea o para alcanzar cierto objetivo, forma parte de lo que Rico considera como razonamiento. Y razonamientos entra luego en juego el razonamiento figurativo, razonamiento inductivo, razonamiento deductivo. Por ejemplo, un razonamiento deductivo es un conjunto de conceptos, un conjunto de premisas para llegar al resultado. Todo eso forma parte del razonamiento. Ya las estrategias se ejecutan sobre representaciones de los conceptos y las relaciones entre ellos. Una estrategia algorítmica, una estrategia de aplicar una fórmula, una estrategia de realizar un cálculo. O sea, detrás de esa estrategia hay todo un conjunto de razonamientos o destrezas involucradas, pero la estrategia es es lo operacional. La operacionalización de esas relaciones que se establecen entre conceptos o entre representaciones. Eso sería ya una estrategia. Suponen cualquier tipo de procedimiento que pueda ejecutarse, o sea, llevarse a la accionar. Eso es una estrategia. El razonamiento muchas veces queda en la intuición del quien piensa, en la argumentación, ahí queda el razonamiento. La destreza tiene más que todo que ver con la manipulación o el dominio de pasar de una representación a otra. Ya la estrategia es la operacionalización muchas veces de esas destrezas o de esos razonamientos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Las estrategias entonces implican las destrezas y los razonamientos? Sí, una estrategia puede ser la operacionalización de una destreza. Por ejemplo, si una destreza es, por ejemplo acá, la de completar cuadrados. Es una destreza saber que yo estoy pasando de una representación algebraica cuadrática, la transformo en otra con un objetivo. Es una destreza. Hacer esa manipulación o ese dominio de la expresión algebraica. ¿Qué sería ya la estrategia? Completar cuadrados. Ok, pero entonces para yo establecer una estrategia tuve que haber establecido un razonamiento para el cual necesito destrezas. Muy buen resumen. Muy buena forma de resumir la línea de pensamiento. Ahora, no todo razonamiento se ejecuta en una estrategia. Puede ser que hubo un razonamiento, un argumento que no se expresó en una estrategia operacional ejecutable. No sé si me doy a entender.
Puede ser que hubo un razonamiento que nada más me ayudó a tomar una decisión para luego llevar a cabo una estrategia a partir de una destreza. ¿Ok? Entonces, las estrategias sí se basan en ciertas destrezas, razonamientos, pero no toda destreza me va a dar una estrategia, no todo razonamiento me va a dar una estrategia, sino va a depender de quien esté operando, del estudiante, de cómo esté ejecutando, cómo esté resolviendo. Incluso hay mucho Ok, ok. razonamiento que queda implícito. Mucho razonamiento que se logra identificar a través de una entrevista, a través de un contacto con el estudiante. De uno, mira, por eso actuó de esta forma. Porque a veces la estrategia, lo que uno ve operatoriamente, no revela en sí todo el razonamiento que hubo por detrás. Ok, ok. Entonces, esto es una forma, la estructura conceptual y la estructura procedimental es una forma de organizar el contenido matemático escolar. O sea, a partir de lo que me da un programa de estudio de matemática, por ejemplo, el programa de estudio del método, por ejemplo, esa tarea, la tarea 1 que desarrollamos, hacer este ejercicio de identificar conceptos, cómo se relacionan entre sí, qué representaciones, de identificar procedimientos, y ya ahora sabemos que procedimientos van más allá. Algunos procedimientos pueden ser una destreza, puede ser un razonamiento, puede ser una estrategia de resolución. Entonces, identificar eso ayuda a organizar el contenido matemático escolar y a tomar decisiones didácticas cuando estemos planeando una clase, cuando estemos diseñando una tarea. ¿Ok? Entonces, la estructura conceptual y la estructura procedimental ayuda a organizar el contenido que tengo que dar y no solamente ver, bueno, enseñe función lineal, listo, no. ¿Y cuáles son los conceptos que están por detrás de la función lineal? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son los razonamientos que espero que el estudiante alcance con lo de la función lineal? ¿Cuáles son los conceptos previos que debe controlar y cómo se relacionan entre ellos? ¿Qué tipo de destrezas para pasar de una representación a otra? Ven, todo eso debe estar didácticamente bien definido por parte del profesor, del educador, para tomar sus decisiones didácticas y llevar un proceso de enseñanza organizado y tomando en cuenta la estructura conceptual y procedimental de los contenidos matemáticos. Bien, no nos va a dar el tiempo para revisar con detalle este ejemplo, sin embargo acá está indicado. Pueden ver en las páginas 111 y 117 del documento Gutiérrez Fallas et al. 2014, un ejemplo del bloque conceptual y el bloque procedimental de la recta. En el trabajo final de graduación de mi licenciatura, desarrollamos un estudio del análisis didáctico de la recta. Tuvimos un seminario, éramos 6 estudiantes, tuvimos como orientadora de la tesis, directora de la tesis, a la profesora Gabriela Valverde, que ella venía llegando de la Universidad de Granada y ella desarrolló su doctorado sobre análisis didáctico. Trabajó específicamente con Luis Rico, que fue el director de la tesis, y tuvo contacto obviamente con Pedro Gómez también, que son los promotores del análisis didáctico. Entonces acá en este documento, en esta carpeta del entorno virtual dentro del tema 4 llamado análisis didáctico, tienen el documento 5, que es Gutiérrez Fallas et al., que es nuestro trabajo, nuestro informe de trabajo final de graduación. Ese documento está acá. Y ahí tienen un ejemplo en la página 111. Aquí empieza organización de los conocimientos, el bloque conceptual de la recta. Aquí viene lo que son concebidos como términos, notaciones. Aquí nosotros hacemos una distinción porque podemos ver la recta desde un enfoque sintético de geometría sintética y desde un enfoque analítico, el de la geometría analítica. Entonces aquí vienen convenios, resultados, conceptos. Aquí viene el bloque procedimental, en donde vienen destrezas, estrategias y razonamiento. También diferenciado como deductivo o figurativo. Vienen focos de contenido, que son los 5 focos que identificamos, reúnen ciertos contenidos.
Y luego al final, bueno, esto de análisis fenomenológico no lo vamos a desarrollar ahorita, pero aquí les pongo en la presentación un mapa conceptual que resume el resultado de la estructura conceptual. Vean que la recta que está aquí en el centro se extiende en diferentes lugares y relacionando diferentes conceptos entre sí. Y esto es un mapa conceptual que puede ejemplificar lo que se espera que ustedes hagan con la tarea 1, en la cual tienen que desarrollar mapas conceptuales. Entonces, les dejo estas páginas de la 111 a la 117 para que puedan ver el ejemplo y puedan, valga la redundancia, ejemplificar qué son destrezas, qué son razonamientos, estrategias, qué son términos, notaciones, hechos, y puedan ver un ejemplo claro de qué es un análisis conceptual y procedimental de un objeto matemático, en este caso la recta. Con respecto a la tarea 1, ustedes tienen acá ya la tarea 1, en la cual tienen que... Me quedan 2 minutos. En la tarea 1 tienen acá, van a subirla en este espacio del entorno virtual. Si pueden enviar todos los documentos en PDF, sería genial. Con respecto a la tarea 1, lo que deben de hacer es tomar el programa de estudio de matemática del MEP, que también está disponible ahí en la plataforma, y para cada ciclo escolar, desde primaria hasta secundaria, realizar una organización de los conocimientos y habilidades específicas. El programa está organizado en conocimientos y habilidades, entonces para cada ciclo escolar van a decir, bueno, estos conocimientos y estas habilidades se relacionan con el tema funciones. Para el segundo ciclo, este conocimiento, estas habilidades están asociadas con el tema de funciones. Entonces van a explorar qué conocimientos y habilidades se asocian con el tema funciones. Elaborar un mapa conceptual por ciclo que relacione esos conceptos. Ya que el programa no me habla de conocimiento, no me habla de conceptos, me habla de conocimientos y habilidades. Entonces, desde esos conocimientos y habilidades voy a identificar cuáles son los conceptos por ciclo y hacer un mapa conceptual. Y luego hacer un mapa global de todo, desde primaria a secundaria, en donde relacione entre sí los conceptos identificados en esos conocimientos y habilidades del programa del MEP asociado al tema de funciones. No es que tienen que revisar las 500 y resto páginas del programa, ¿no? No es la primera vez que ustedes van a tener contacto con el programa, ya saben cómo está organizado el programa, entonces van a ser muy estratégicos en identificar qué conocimientos y habilidades se relacionan con el tema de funciones. No van a ir a buscar en estadística, probabilidad o en geometría conceptos relacionados con el tema de funciones, por ejemplo, o puede que sí, sino que van a ser puntuales, van a ser estratégicos para definir eso. La tarea se va a entregar a más tardar el martes 18 mediodía y si tienen problemas me lo envían al correo. Y para elaborar los mapas conceptuales pueden utilizar un recurso tecnológico apropiado o pueden hacerlo a mano, tomarle una foto y colocarlo en el informe que van a entregar de la tarea. ¿Okay? No me van a enviar los mapas conceptuales por aparte, sino los pegan dentro del documento que están diseñando. ¿Ok? Dudas. Es individual, sí. Aquí arriba dice, esta tarea es de resolución individual. Es importante que sea individual. ¿Por qué? Porque ocupo garantizarme que todos hayan hecho la exploración del programa de forma individual. Entonces, esta primera tarea es muy indispensable que sea así, individual. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Los escucho? Yo la verdad es que no, pero cualquier duda que me surja, que probablemente me pueda surgir ya haciendo la tarea, se la voy a usar, profe. Claro. Profe, yo sí tengo una duda, es que yo ya empecé esa primera parte y digamos, en primer y segundo año, bueno, tal vez debería como de ir a buscar un poquito mejor, pero ¿qué pasa si uno en algún año no encuentra o considera que no hay contenido o habilidad? Usted coloca, no identifiqué ningún conocimiento o habilidad en este ciclo. Ah, ok, perfecto. Gracias. ¿Ok? Porque hasta eso es necesario.
saber que realmente busqué en ese ciclo y que no identifiqué ninguno. ¿Ok? Ok. En esto del análisis didáctico les dejé como sugerencia o recomendación ir leyendo el Gómez 2002 y Rico 2013. Esto es importante, ¿ok? Desde ya les voy indicando, se hará un quiz de las lecturas de análisis didáctico. Entonces puedan ir leyendo a profundidad, paso a paso, poco a poco, Gómez 2002 y Rico 2013. Se va a estar trabajando en las clases, pero también pienso elaborar un quiz con este tema de análisis didáctico. Bien, dudas, preguntas. En orden. Entonces quedamos aquí por hoy. Muchas gracias por participar de la clase. Fue bastante entretenida y fue bastante enriquecedora también. Se hizo una buena discusión. Espero que continúen participando así tan activamente. El lunes entonces no tenemos clases sincrónicas, es feriado. El martes espero recibir sus tareas y nos vemos de en 8. Gracias, profe. Chao. Está bien. Gracias, hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Chao. Profe, hasta luego. Hasta luego.